extra, extra, un caníbal en la Ciudad de México, extra, extra, varias personas perdieron la vida, extra, extra. Me había acercado a comprar un periódico a aquel vendedor y recuerdo aquel título que me hizo erizar la piel. Un caníbal en la Ciudad de México, se comió a sus vecinos. En la foto, sí, era él, aquel chico que me había boleado los zapatos hace tiempo, como me dijo que se llamaba. Déjame te cuento cómo lo conocí. Sus holgados pantalones tenían más parches y remiendos que tela original. Estaban precariamente sostenidos por dos tiras de tela que hacían las veces de tirantes, terciadas sobre una vieja y descolorida playera en la que también predominaban los parches y los remiendos. Calzaba un par de zapatos del llamado tipo minero que evidentemente habían pertenecido a un adulto. Pero lo más característico de su atuendo era la vieja gorra con orejeras, las que en tiempo de frío le debían haber sido de no poca utilidad, pero que, cuando lo conocí, en pleno verano, no hacían sino acentuar lo grotesco de su figura. ¿Grasa, jefe?, me había preguntado mostrando el cajoncillo de limpiabotas. Y yo estuve a punto de responder que no, ya que mis zapatos se encontraban en bastante buen estado, pero entonces surgió el presentimiento, ese algo que nos impele a tomar decisiones sin justificación aparente. De modo que respondí afirmativamente. Yo estaba sentado en una de esas hermosas bancas de hierro forjado que aún se encuentran en algunos parques de la ciudad. Él se acomodó en el banquillo portátil que formaba parte de su equipo de trabajo, y comenzó a realizar su tarea con inusual entusiasmo. Entonces lo observé con mayor atención, y al instante comprendí cuál había sido la razón que justificaba mi presentimiento. Aquel niño era la encarnación total de la ternura. Me costó mucho trabajo entablar conversación con él, pues era notorio que mis preguntas provocaban el natural recelo de quien está acostumbrado a recibir muy poco, casi nada, diría yo, de los demás. ¿Cómo te llamas, niño?, le pregunté a aquel niño. Cuando me contestó, un camión había hecho tanto ruido que no me había dejado escuchar a aquel chico. Pero todos me dicen el Chavo del Ocho. Miré con más detenimiento a ese niño, parecía estar en los huesos, aunque boleaba mis zapatos con tanta energía, su aspecto era enfermizo. ¿Y cuántos años tienes, Chavo del Ocho? Pues tengo 8 años. Soy enfermero y estoy acostumbrado a ver a niños en la consulta y sé que este niño estaba más pequeño para su edad, parecía tener al menos entre 6 años o 7, era muy pequeño para su edad. Cuando terminó de bolear mis zapatos le pregunté, ¿cuánto te debo entonces, Chavo del Ocho? 1 peso, decía sin mirarme aquel chico. De mi cartera saqué un billete de 10 pesos y se lo entregué. No tengo cambio, me regresaba el billete. No, no, adelante, es para ti. Sus ojos brillaron tanto que pude notar aquel café de su iris, pero lo que más había llamado mi atención fue su rostro, de un cierto tinte caquético, bueno demacrado. ¿Qué vas a hacer con tu dinero, Chavo del Ocho?, le pregunté mientras lo veía bailoteando. Me voy a comprar unas tortas de jamón, me alcanza para 3 tortas de jamón, bailoteaba cada vez más. Oye, Chavo del Ocho, espero no ofenderte, ¿desde cuándo no has probado alimento? Ay, tampoco tengo tanta memoria. Entonces recogía sus herramientas y salió corriendo tan rápido que no pude hacer otra pregunta. Qué niño tan curioso, ¿quién iba a pensar que iba a ser parte de todo aquello que salió en las noticias? La escena cambiaba y mostraba al Chavo del Ocho, entraba a la vecindad con una bolsa, dentro de ellas 2 tortas de jamón, en su mano, media torta de jamón. Kiko miraba con los ojos abiertos de par en par como el Chavo devoraba su torta de 2 mordiscos. ¿De dónde sacaste esas tortas de jamón, Chavito?, preguntaba Kiko. Me las compré porque un señor me dio 10 pesos por bolearle los zapatos y me las voy a comer yo solito. Así pues te vas a morir de una indigestión, decía Kiko. Pero lleno, decía el Chavo mientras se acariciaba el estómago. Kiko, sin pensarlo más, había entrado a su casa. Mami, mamita, ¿me das dinero para comprar 5 tortas de jamón? Ándale, no seas cobarde, por favor, mamita, que son para ti 5 tortas, anda, no seas cobarde, anda. ¿Sí?
decía Kiko mientras sacudía el brazo de su madre. Sí tesoro, está bien, toma, cómprate las tortas que quieras. Kiko salía corriendo de su casa y el chavo seguía comiendo sus tortas de jamón. Mira chavito, mi mami me dio 20 pesos para ir a comprar tortas de jamón y no te voy a dar. Para que veas que no me importa porque aún me queda una torta más y no te voy a convidar. Sácate, yo le pido a mi mami que me dé todos los días dinero y me compro las tortas que yo quiera, tú solo ahorita que tuviste suerte. El chavo sabía que, en parte, Kiko tenía razón, de vez en cuando comía algo, y a eso me refiero que si por suerte podía comer una tortilla en el día, claro que Don Ramón a veces lo invitaba a comer, pero había dicho algo de los energúmenos, que habían subido y por eso ya no le alcanzara ni para comer él y la Chilindrina. Aunque también podría ser que Don Ramón era un holgazán al que no le gustaba trabajar, eso también podría explicar el por qué no tenían dinero. Habían pasado ya 2 meses desde la última buena comida que el chavo había tenido, 2 meses antes de esas deliciosas tortas de jamón. Kiko siempre había sido muy envidioso y cada que el chavo traía un juguete o comida, Kiko traía algo mejor o más comida durante 1 o 2 días. Sin embargo, en esta ocasión, un mes había pasado y Kiko seguía pidiéndole todos los días a su mamá para comprar una torta de jamón. Todos los días, frente al chavo del 8 las comía, a veces no tenía hambre y las pisaba frente al chavo, otras veces, traía 2 tortas de jamón y le preguntaba al chavo si quería una. La inocencia y sobre todo el hambre del chavo, hacía que siempre cayera en las jugarretas que le tendía Kiko. Siempre era la misma escena. ¿Se te antoja?, preguntaba Kiko. Dime si me vas a dar, le contestaba el chavo. Pues dime si se te antoja, le decía Kiko, poniendo las tortas cerca de su nariz. No, ya te conozco, te digo si se me antoja, y tú me dices quieres y te digo que sí y tú me dices compra. Bueno, yo pensaba en darte, decía Kiko. Sí, si se me antoja, decía el chavo, cayendo de nuevo en aquel juego sucio. Pues compra, ña jajajajajaja. Sí, así durante un mes, todos los días, caía en aquellas jugarretas. El chavo no había tenido mucha suerte con su negocio, la gente no le pedía bola, al ser un niño, la gente pensaba que no sabían bolear zapatos, preferían a los adultos. En un mes había juntado 3 pesos, lo suficiente para una torta de jamón en un mes. Iba todos los días a la casa de Don Ramón, pero era la misma historia. Don Ramón le pedía disculpas al chavo, no tenía dinero para invitarlo a comer, apenas alcanzaba para que la Chilindrina se alimentara bien y Don Ramón tuviera algo en el estómago. La escena mostraba al chavo en el patio, estaba saliendo de su barril, Kiko entraba a la vecindad con su torta de jamón en la mano, el estómago del chavo del 8 rugía tanto que Kiko pudo escuchar. Ja, ¿no quieres una torta chavito?, preguntaba Kiko, burlón. Sin embargo el chavo no había contestado. En este punto no solamente el hambre que tenía, aquella desnutrición que había vivido toda su vida, ya le estaba cobrando factura, todo se estaba agudizando, se sentía mareado, enojado, se sentía cansado, podría quedarse dormido parado, sentía como su cuerpo se consumía a sí mismo. Kiko, tengo mucha hambre, por favor, tú siempre me dices lo mismo, ¿quieres? Y si te digo sí, me dices compra. Por favor dame una torta de jamón, te la pago Kiko, decía el chavo con su voz apagada, casi suplicando. El rostro de Kiko dibujaba preocupación. Bueno chavo, pero entonces si se te antoja, ¿verdad? El chavo pensó que todo iba a cambiar, por lo menos en ese momento, a su rostro se le había dibujado una sonrisa. Sí Kiko, si se me antoja. El chavo levantó las manos a nivel de su pecho para recibir la torta. Cuando Kiko acercó la torta al chavo y este estuvo a punto de tomarla, compra, ja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 , mientras quitaba la torta de su alcance y se iba dándole mordiscos. La debilidad del chavo en este punto era crítica, ya no podía hacer sus berrinches, se acercó a la puerta de Don Ramón y tocó 3 veces, Don Ramón había salido, un poco molesto, ya que la Chilindrina había hecho un berrinche. ¿Qué quieres chavo?, preguntaba Don Ramón enojado.
Don Ramón, ¿no tendrá algo de comer? Tengo mucha hambre. Ya te dije que no, chavo, no tengo dinero, apenas si pude comprar algo para la chilindrina, decía enojado don Ramón. Pero, ¿ni una tortilla? Que no, y vete de aquí o te doy un coscorrón. Don Ramón cerraba la puerta en la cara del chavo. El chavo había vuelto a tocar la puerta, no importaba si solo se trataba de lamer un plato ya usado, lo que fuera de comer, pero don Ramón no respondió. Entrando a la vecindad, el señor Barriga se disponía a cobrar la renta, el chavo se había acercado al señor Barriga. Señor Barriga, ¿me presta dinero para comprar una torta de jamón? ¿Que tengo cara de beneficencia?, decía el señor Barriga enojado. Pus, es que tengo mucha hambre, señor Barriga, si quiere le pago lavando su coche o le doy bola. El señor Barriga no era una mala persona, había tenido un mal día, la situación económica del país era mala para todos, inclusive doña Florinda se había atrasado con el pago de la renta. A pesar de todo eso, el gran corazón del señor Barriga hizo sentir pena por el chavo del 8. Perdón, chavito, ¿cuánto cuesta la torta de jamón? 3 pesos, decía emocionado el chavo del 8. El señor Barriga buscaba en sus bolsas cuando de repente don Ramón salió de su casa. Número equivocado, decía don Ramón mientras bajaba su sombrero y se cubría la cara. ¿Cuál número equivocado? Págueme la renta, le advierto una cosa don Ramón, si no me abona por lo menos algo de los 14 meses de renta, voy por el actuario y saco todas sus cosas a la calle. Señor Barriga, mis 3 pesos por favor, le decía el chavo del 8. Señor Barriga, por favor, es que la situación del país es difícil, no tengo ni un quinto, señor Barriga, gritaba don Ramón. Se lo repito, don Ramón, o me abona algo o lo mando de patitas a la calle. El señor Barriga iba al otro patio a cobrar la renta. Pero señor Barriga, entienda, me lleva el chanfle. El chavo se había enojado mucho con don Ramón, empezó a patear y a hacer berrinche. Don Ramón se acercó al chavo para preguntarle qué tenía y por accidente el chavo le había dado un puntapié en la espinilla. Tenía que ser el chavo del 8, don Ramón le había dado un coscorrón, y no te doy otro nomás porque, vete de aquí. A la vecindad entraba doña Florinda con una canasta, llena de comida, frutas, latas, el chavo miraba atónito aquella canasta. Doña Florinda, ¿me regala una fruta? Por favor, tengo mucha hambre, le hago el mandado que guste, por favor doña Florinda. Quítate niño mugroso, mucho ayuda el que no estorba, pero doña Florinda por favor, tengo hambre, por favor, suplicaba el chavo. Chavo, ¿quieres que te pegue?, decía doña Florinda, molesta. El chavo se había enojado mucho, todos los adultos decían lo mismo, la situación del país no era buena y nadie tenía dinero, nadie podía darle ni un solo pedazo de tortilla, pero entonces ¿por qué Kiko siempre compraba tortas de jamón? Todos se habían portado muy mal con el chavo, él no tenía la culpa de tener mucha hambre, él no tenía la culpa de la situación del país, él solo quería comer un poco, lo que sea, lo que fuera. Pasó otro mes con la misma situación, el chavo ya había empezado a buscar comida de la basura, ya no soportaba su hambre, su estómago rugía cada día con más fuerza, le exigía algo para comer, ya no le suplicaba, le exigía. La escena cambiaba y mostraba a don Ramón, le había hecho un sándwich a la chilindrina, él se había hecho uno también, ya no tenía pan ni jamón, solo les había alcanzado para esos 2 emparedados. Don Ramón se había terminado su sándwich y se levantó de su mesa, miró por la ventana y vio el barril del chavo, tan solitario como siempre, recordó la ocasión en que el chavo le pidió comida y don Ramón lo había regañado y hasta un coscorrón le había dado. Se sintió muy mal por el chavo en ese momento. Estaba enojado, el chavo solo tiene hambre, no es culpa de él. Se acercó a su cajón y sacó un billete de 10 pesos, era lo único que tenía en ese momento. Mijita, toma, ve a la tienda y compra 1 kilo de huevos y 3 pesos de tortillas, con esto te alcanza, dile al chavo que lo invitamos a comer. Pero papito, ¿estabas guardando ese dinero, estás seguro? Sí mijita, ándale ve, dile por favor al chavito que venga.
La Chilindrina salía emocionada al patio y vio al Chavo del 8, su mirada parecía la de un zombi. Por un momento la Chilindrina se había sentido incómoda. Chavito, chavito, mi papá te va a invitar a comer, me dio 10 pesos para ir por huevos, ¿no se te antojan unos huevitos rancheros? Sas, sas, y que comía huevitos, y que comía y que sas. Sas. Decía el Chavo del 8 sin embargo sin la energía que lo caracterizaba. El Chavo estaba emocionado. Kiko entraba a la vecindad con una bolsa, en su interior, 2 paletas de ping pong. Chavito, chavito, ¿quieres jugar ping pong? Preguntaba Kiko. Como el Chavo estaba emocionado, había respondido afirmativamente a Kiko, así el tiempo pasaría más rápido en lo que la Chilindrina traía los huevos. Los niños jugaban al ping pong, sin una mesa por supuesto. La Chilindrina entraba con una bolsa y la alzaba. Mira chavito, aquí están los huevos. Kiko había dado un raquetazo, sin embargo no le había dado a la pelota, le dio a la bolsa que la Chilindrina tenía en su mano. Aquella bolsa había sido lanzada a la cara del Chavo. Cuando la quitó de su rostro y la abrió, todos los huevos que iban a servir para su comida, estaban rojos, una combinación de color amarillo, y pedazos de cáscara, estaban dentro de aquella bolsa. ¿Qué cosas no? Decía Kiko. Ahora tú nos vas a pagar los huevos que rompiste Kiko, le decía la Chilindrina molesta. Sácate, ¿yo por qué? Para que te atraviesas a medio partido. Kiko de forma cobarde entraba a su casa. El Chavo tiró la bolsa y se había ido al otro patio. La escena mostraba al Chavo del 8 en su departamento, su estómago ahora lo castigara, parecía que ahora su cerebro comenzaba a ver cosas, en todo comenzaba a ver alimentos. Tomó una de sus playeras y la comenzó a morder, intentaba arrancar pedazos pero el sabor a tela sucia llegó a él en ese instante y escupió la playera. Buscó a tientas cualquier cosa para comer, ya sabía que no tenía nada pero aún así seguía buscando. Cuando levantó unas cajas que estaban arrumbadas en una esquina, un pequeño ratón intentó escapar, el Chavo había pisado su pequeña cola y este no pudo escapar. Cuando la miró, claro que supo que se trataba de un ratón, pero mientras más la miraba, parecía que cambiaba de forma. Sí, es una torta de jamón, necesito comer ya. Aquel ratón chillaba sin cesar, la tomó y la presionó muy fuerte, aquel ratón lo mordía, intentaba librarse, pero el hambre era aún más fuerte que el dolor de aquellas mordidas. El Chavo ingresó aquel ratón en su boca, mordió su cuello y separó la cabeza del pobre roedor, masticaba frenéticamente, ingresó el cuerpo y terminó de comer. Un poco de líquido rojo salía de la boca del Chavo, por fin su estómago se había calmado, por fin su mente lo dejaba en paz. Cuando volvió en sí, recordó que comió un ratón, una enorme sensación de náuseas lo invadió, se tomó el estómago y fue corriendo al pequeño baño que tenía el departamento 8, el Chavo comenzó a vomitar. Pedazos de carne con pelo flotaban en aquella grotesca combinación de vómito y orines. De nuevo el estómago comenzaba a castigarlo. Dame alimento, necesitamos comer. Una voz le decía en su mente que con el pasar de los minutos se quebraba aún más. Una cucaracha enorme había salido de la coladera de la regadera, el Chavo la miraba, como si se tratase de un salvaje, se lanzó hacia ella, la había aplastado, un grotesco líquido amarillo había salido de aquella cucaracha, el Chavo la había metido a su boca, la devoró, no dejó nada de ella. Pero no era suficiente, todavía tenía hambre. Metió su mano a aquel excusado donde vomitó al ratón y volvió a comer, no dejó nada. 3 días después, Kiko entraba a la vecindad, llevaba 2 tortas de jamón, bueno, una torta y media, ya que se estaba comiendo una, no había visto al Chavo desde aquel incidente, esta vez, sinceramente se sentía culpable, compró esa torta para dársela al Chavo, quería limar asperezas. Tocó a la puerta del departamento 8, Chavito, Chavito, sal Chavito, ¿me perdonas? El Chavo había abierto la puerta, Kiko no pudo reconocer a su amigo, claro que era el Chavo del 8, era obvio, me refiero a su mirada, a su aspecto, se veía más sucio que de costumbre, su mirada estaba perdida.
Chavito, en serio te traje una torta, perdóname Chavito, yo no quise romper los huevos que te ibas a comer, ¿quieres tu torta? Pero el chavo no contestaba. Kiko levantó la mano del chavo y puso la torta en su mano. Ven chavo, si quieres un refresco, vamos a mi casa, tengo uno. Entonces lo tomaba de su otro brazo y lo llevaba. La escena mostraba a Kiko y al chavo en su casa. El chavo seguía sin comer la torta. Kiko buscaba un refresco en su refrigerador. Creo que mi mami fue al salón de belleza, ya no debe tardar Chavito, toma Chavito tu refresco. Una chispa de conciencia había iluminado al chavo, levantó su mano para tomar el refresco. Compra, no es cierto Chavito, toma. El chavo del 8 miraba a Kiko, sus ojos de pronto se habían inyectado en sangre, de pronto recordó todo lo que le había hecho Kiko, absolutamente todo, las veces que le dio comida y se burlaba de él, recordó cómo rompió los huevos, recordó a Don Ramón, ni una maldita tortilla, recordó al señor Barriga, que ni 3 pesos pudo prestarle. Dame de comer carajo, su estómago lo castigaba, dame de comer. Tiró la torta de jamón y se abalanzó hacia Kiko, comenzó a golpearlo, su puño huesudo abría con facilidad heridas en el rostro de Kiko. Chavo, ¿qué te pasa? Chavo, déjame. Kiko intentó gritar y el chavo puso sus manos alrededor de su cuello, sangre de las heridas que le provocaron los puñetazos del chavo habían entrado en sus ojos y lo habían cegado. El chavo presionaba su cuello tan fuerte que Kiko no podía hablar, su rostro comenzaba a vestirse de un color carmesí, el riego de sangre cada vez era menor a su cerebro, poco a poco la vista de Kiko se tornaba borrosa, de pronto comenzó a adquirir un color morado, comenzó a convulsionar. El chavo seguía con esa ira desenfrenada, solo cuando su amigo terminó de convulsionar se dio el agarre. A un lado del cuerpo de su amigo, los pedazos de la torta de jamón, la había tomado y la devoró, líquido rojo de su amigo había quedado en sus manos y se chupaba los dedos, parecía que ese líquido hacía todo más rico, no es suficiente, dame más comida, esa voz en su cabeza le volvía a gritar. Ese que estaba sin vida en el suelo ya no era su amigo, el chavo ya no sabía qué estaba viendo, fue a la cocina y tomó un cuchillo, lo clavó en el abdomen de su amigo, abrió con dificultad su interior, quitaba pedazos de carne y los metía a boca, sabe a la carne de cerdo, pensaba el chavo del 8, había cortado una especie de bolsa y del abdomen salieron los intestinos, sin embargo cuando los mordió un sabor a heces llenó sus papilas gustativas, las escupió. Algo había interrumpido su festín, el señor Barriga tocaba a la puerta, había regresado a ver si algún inquilino podía abonar algo más de las rentas atrasadas, el chavo levantó su cuchillo y movió un poco la cortina de la ventana de la casa de doña Florinda. El señor Barriga desistió y fue al segundo patio. Doña Florinda entraba a la vecindad, vieja chancluda, parece que no llegó al salón de belleza, sigue igual de fea, decía el chavo del 8, se había quedado parado a un lado de la puerta y apagó las luces del departamento. Cuando doña Florinda abrió su puerta, la presbicia le había jugado una mala pasada, buscó a tientas los interruptores de la luz que estaban de su lado derecho, cuando los encendió, vio a su hijo en el suelo, la escena era horrorosa, su abdomen abierto y su interior corría a sus lados. ¡Kiko! Gritó doña Florinda. El chavo cerró la puerta y así como se había cerrado, se lanzó al cuello de doña Florinda, que estaba de rodillas junto al cuerpo de su hijo. Aquel cuchillo había sido clavado por el chavo a la garganta de doña Florinda, su voz quedó apagada en el momento que el cuchillo atravesó el blando cuello de la mujer. Sonidos de gárgaras salían de doña Florinda, miraba con los ojos abiertos de par en par al chavo del 8, su líquido vital se combinaba en el suelo con el de su hijo, su mismo líquido la hizo tropezar. La escena mostraba a don Ramón, en su mesa, regañaba a la Chilindrina y le pedía que hiciera su tarea. Kiko había escuchado el grito de doña Florinda, algo le preocupó en aquel grito, no fue un grito de regaño, además, casi nunca lo regañaba. Te me pones a hacer la tarea Chilindrina o me quito el cinturón. Don Ramón salía de su casa, voy a ver si todo está bien.
La escena cambiaba, doña Florinda se arrastraba por el suelo de su casa, intentó ayudarse del mantel de su mesa y levantarse, pero todo se vino encima de ella, tiró los platos que estaban en la mesa. Antes de que don Ramón tocara a la puerta de doña Florinda, escuchó ese ruido, se acercó y tocó la puerta. Doña Florinda, ¿está todo bien allá adentro? El Chavo del Ocho había escuchado a don Ramón, este maldito patas de hilo. El Chavo puso aquel cuchillo en la mano de doña Florinda, que ya no tenía vida en su cuerpo. Se acostó en el charco de sangre que habían dejado sus víctimas en el suelo. Don Ramón se había asomado por la ventana, como las luces estaban encendidas aquella cortina se había transparentado un poco, solo pudo ver manchas rojas en el suelo y sí, algo que parecían dos cuerpos. Doña Florinda abra la puerta, vecina. Sin embargo, don Ramón entró sin más. En el suelo estaba Kiko, el Chavo y doña Florinda. Don Ramón ingresó al departamento, quiso vomitar al ver la escena. Kiko, Chavito, mijo. Se acercó y vio a doña Florinda con un agujero en su cuello y un cuchillo en su mano. Tomó el cuchillo de su mano. ¿Qué hizo doña Florinda? ¿Qué demonios hizo? Sus músculos se habían entumido tanto por el horror que apretaba aquel cuchillo con fuerza. Cuando pasó por la gran mancha de sangre, se había tropezado, se llenó los brazos de líquido vital. El señor Barriga regresaba al patio principal, contaba dinero y se quedó parado en el centro del patio. Cuando miró a un lado, vio la puerta de doña Florinda abierta. Don Ramón intentaba pararse, pero ¿qué demonios hizo don Ramón? Gritaba el señor Barriga mientras se acercaba. ¿Qué carajos le pasa a don Ramón? Entiendo todo lo que le hizo doña Florinda, pero hacerles esto. Espere señor Barriga, déjeme explicarle, espere. Los músculos de don Ramón seguían tensos, no pudo soltar el cuchillo. Yo no hice esto, se lo juro. Cuando el señor Barriga vio que don Ramón se acercaba a él, le aventó su maletín, comenzó a forcejear con don Ramón, lo golpeaba en el estómago, en su rostro. Señor Barriga, escúcheme por favor. Sin embargo, por la adrenalina en sus músculos y el estrés, don Ramón no podía soltar aquel cuchillo. El señor Barriga había dado un golpe tan fuerte que había noqueado a don Ramón y por fin, soltó aquel cuchillo, lo había lanzado y cayó a un lado del cuerpo del Chavo del Ocho. El señor Barriga salió del departamento y vomitó. Decidió entrar al departamento para ver si alguien seguía vivo. Después de todo, él había estudiado un tiempo medicina. Kiko definitivamente no había sobrevivido a eso. Miró al Chavo, extrañamente el cuchillo ya no estaba en el suelo. Tocó el cuello del Chavo y pudo sentir un pulso. ¿Estás vivo, Chavito? Gracias a Dios estás vivo. Tranquilo, Chavito, yo me encargo de todo. El señor Barriga había cargado al Chavo del Ocho. Antes de salir por la puerta, vio claramente cómo el Chavo metía su mano a su bolsa y sacaba aquel cuchillo. ¿Chavo? El Chavo había clavado aquel cuchillo al cuello del señor Barriga, como si se tratase de una manguera. Líquido salía disparado del cuello del señor Barriga. Había soltado al Chavo y se presionaba el cuello. Pasaron aproximadamente 2 minutos y el señor Barriga ya había dejado la existencia. Otro rugido de su estómago. Quiero comer, maldita sea, dame alimento, maldición. ¡Ay, chanfle! Don Ramón hacía ruidos y levantó su mirada. El Chavo se había acercado a don Ramón y miró al Chavo con aquel cuchillo. Chavito, ¿qué haces, mijo? ¿Qué haces? Solo tenía hambre, tengo hambre, voy a comer, solo eso. Levantó el cuchillo y don Ramón dio gritos desgarradores. El Chavo comenzó a comer partes de todos y cada una de las personas a las que les había quitado la vida en ese momento. Parecía un animal. Eso ya no era el Chavo del Ocho. Aquel niño había muerto y un animal había nacido en su lugar. La Chilindrina había escuchado los gritos de su padre y se asomó al patio. Vio la puerta de doña Florinda abierta y vio algo que la acompañaría toda su vida. Reconoció aquella gorra, esas ropas manchadas de color rojo, pero era su amigo, el Chavo del Ocho. En ese momento estaba encima del señor Barriga, arrancaba trozos de carne de su espalda y los masticaba. La Chilindrina dio un grito pero salió corriendo de aquella vecindad.
El chavo únicamente seguía comiendo, haciendo ruidos grotescos. El estómago del chavo estaba a punto de explotar y decidió acostarse en la sala de Doña Florinda. Varias patrullas habían llegado y policías ingresaban a la vecindad. La Chilindrina era resguardada afuera de la vecindad por un oficial. La escena mostraba a policías ingresando al departamento y la cámara enfocaba al Chavo del 8, con su estómago hecho casi un globo después de haber ingerido gran parte de sus vecinos. Entonces, todo terminó.